Todas hemos cocinado con amor a un hombre para el que debimos haber cocinado con cianuro. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast de crímenes que da miedo, pero a la vez da un poco de risa, pero eso te produce miedo porque quedas riéndote si es un podcast de crímenes, pero a la vez eso te da risa, pero te da miedo la risa que te da no sentir miedo de reírte de cómo muere gente, porque en realidad... Yayo, cállate ya, por favor. Lo hemos entendido. Bueno, no, pero ya me entiendes. O sea, no me entiendes, pero la gente sí que lo entiende. Que a ver... Tú también lo entiendes, porque no se entiende muy bien, pero entiendo que entiendes que no se entienda porque en realidad no es entendible. ¿Vale? Bueno, en fin, que tenemos estas pintas porque hoy vamos a hacer un especial de Halloween y no porque Coral haya tenido una regla peleona. Uy, qué graciosete, te veo. También podría ser que tuviéramos estas pintas porque alguien ha sufrido las consecuencias de llevarte la contraria, que la verdad que es algo que tú llevas especialmente bien. Es que ¿sabes qué pasa? Que desde muy, muy, muy pequeñito, tan pequeñito, siempre supe que todo el mundo estaba equivocado y yo tenía la razón. De hecho, el único momento en el que siento que estoy equivocado es cuando pienso que estoy equivocado. Yayo, eso no es normal. El otro día discutiste con un señor en el trabajo que ni siquiera conocías y cuando te vi te dije que te veía muy contento a pesar de la discusión. Y tu contestación fue, gracias, es que miré en internet y tenía yo razón. Y sigo contento por ello, porque ¿qué funciona mejor? ¿Un lorazepam o tener la razón en una discusión? Dejo la pregunta en el aire, pero yo creo que se contesta sola. Ya te vale. Y bueno, este es un especial como de 2 capítulos. Esta semana va a haber un capítulo de casos resueltos, podemos como hacer spoiler. Sí. Y la semana que viene, un especial de casos de Halloween no resueltos. Sí, ahí nos vais a odiar un poco, pero bueno. Sí, pero esta semanita está resuelto. Exactamente, es como que nos apetecía también traer pues un capítulo así de como de casos no resueltos que nunca los traemos porque sabemos que la gente nos odia. Sí. Esto va a ser una biología. Y cuando quieras... Antes de nada. Antes de nada. Una cosa importantísima. Tenemos un show ¿qué día es? 21 de noviembre. Sí. 21 de noviembre en el Palacio de la Prensa de Madrid. Si queréis comprar entradas en la página web del Palacio de la Prensa, van a ser risotadas o no, porque vamos a contar crímenes. Sí. Va a ser todo muy serio. Y también lo dejamos Muere debajo gente, en Spotify. Va a morir gente. Sí, bueno, espero que no. Espero que no. Eso va a depender de lo bien que escojamos los casos. Pero que eso, que podéis venir a vernos y ojalá vengáis. Sí, porque no van a ser nada de risas, las risas que van a ser las no risas. Bueno, basta. Hoy os traigo una historia que parece sacada de una peli de miedo de bajo presupuesto. Pero no, amigos. Esto pasó de verdad y, como siempre, la realidad supera a Netflix, a HBO y a cualquier guionista que se haya tomado 3 cafés y un trauma infantil. Perfecto. Así que id buscando vuestro rincón de confort, ese sofá lleno de migas de pan y arrepentimientos, porque lo que empezó como un día normal en Ripollet acabó siendo un Halloween sin disfraces. Bueno, sin disfraces, pero con gente quitándose la careta. Wow. Sí. Ella poeta, ¿eh? Sí. Y ahora llegó el momento de deciros, un poco más de publi, que por fin nos sigáis y que así también os avisamos cuando subamos capítulo. Perfecto. Que no por lo cierto, hagáis. Es que dejarnos de seguir. No. De verdad. Ya, basta. No, basta tú. Que por cierto, ahora en Podimo tenemos vídeo y también estamos en Amazon Prime. Bueno, que es tenemos importante. vídeo cogido con pinzas. Que eso depende de que yo suba los vídeos. Pero los está subiendo, así que pueden y en Amazon buscarnos Prime es verdad, es que ahora estamos en todas partes. Podimo y Amazon Prime, importante. Somos internationally. En todas partes, en el suelo, en las paredes, en el aire, en los Pokémon, en todas partes. Buena referencia. A lo que iba. Para nuestra historia nos situamos en una ciudad que ya es típica por aquí. Diría que prioritaria, diría esencial, diría que es todo para mí. Barcelona. Wow. Esa ciudad que o la amas o te roba la bici. Es broma, es broma. Dilo, acláralo. Hubo personas que dudaron de si era broma. En plan, igual es catalanófobo, es verdad. No. Lo dijeron como 3 personas. No, es broma. Y además no quiero hacer más chistes porque lo siento por decir hace unos capítulos atrás que para vivir en Barcelona tienes que ser muy rápido. O sea, pido mis más sinceras disculpas por ese comentario tan desafortunado. Fue desafortunado. Porque, claro, no es verdad. En Barcelona hay los mismos atracos que en el resto de ciudades. Menos incluso. Claro.
Porque en realidad, si lo piensas bien, la diferencia es que en Barcelona les cuesta más dar el dinero. Entonces, claro, llega el atracador, pide el dinero, el otro se lo piensa, se hace un silencio tenso y ¡pum! Ya tienes el delito. O sea, todo encaja. Barcelona no es peligrosa, es ahorradora. Espero que te pongan pingando. Bueno, espero con fuerza. Bueno, basta de tanto enrollarse. El caso es que nos vamos a Ripollet, ciudad dormitorio de Barcelona, por si no lo sabías. Yo no lo sabía. Pero No, yo tampoco. Allí vivía nuestra protagonista, María Dolores Ramírez Alonso, a la que llaman Maore, de María Dolores. Es de esas abreviaciones que no sabes si salen desde el cariño o de un error del teclado. Como si de repente te llamas Álvaro y te llaman Yayo. Por ejemplo. Un poco así. O sea, un ejemplo así al azar, ¿eh? Sí. El caso es que ella era una chica extrovertida a la que le gustaba mucho la ropa e ir de compras. Una chica un poquito rebelde, pero que se portaba bien. Nada fuera de lo normal. Vale. Y Una revoltosa. Sí. Esta niña barra chica tenía 14 años. Bueno, en realidad 15 años recién cumplidos. Y vivía en el barrio, un barrio. Y su familia era de clase media baja y eso, de barrio. De esos barrios donde si pasa algo raro, te enteras antes por la panadera que por la policía. Por supuesto. O sea, que todos se llevaban bien. Aunque este barrio no era precisamente tranquilo, pero tampoco un caos. Digamos que si dejabas la bici en la calle, al día siguiente no estaba, pero te la encontrabas pues, con tu primo montado en ella. O sea, era nuestro barrio. Sí. Y ella estaba en segundo de la ESO del Instituto Canamans y estaba repitiendo curso. Nada fuera de lo común. Medio país repitió segundo de la ESO y la otra mitad pues lo debería de haber hecho un poco. ¿Estás hablando de ti? No, yo segundo de la ESO no. Ah. Tercero sí, cuarto unas cuantas veces. Pero segundo en concreto no. Segundo no. Segundo no. Pues ese curso. Bueno, le gustó el flamenco y se sabía todas las canciones de Camela. Y tenía prisa por tener 18 años para poder salir de noche sin que la madre le hiciera un interrogatorio al volver. Mientras tanto, se conformaba con quedar con sus amigas en el parque Tamariz o se iba a pasear a su perrito. Aunque bueno, algún fin de semana se iba a la sesión de tarde, una sesión de tarde sin alcohol de las discotecas de Barcelona, que esto le gustaba muchísimo. Vale. Y algo importantísimo, ella era una chica con algo que no tenemos hoy en día, pero nos gustaría tener. Fotolog. Ese lugar Pensé donde... que era dignidad. No, eso también. Fotolog era ese lugar donde subíamos una foto poniendo morritos en el espejo con flash blanco nuclear y escribías no sé qué poner y te llovían 40 comentarios diciendo TKM, mejor amiga, sales guapísima, guapa, no cambies nunca, guapa con W. Guapa con W, el mejor tipo de guapa. Sí. Era como otro tipo de autoestima, que si tuviste Fotolog probablemente también tuviste el flequillo tapándote media cara y una carpeta del instituto llena de pegatinas. Es que era muy guay porque ahí tu autoestima dependía de la validación externa, no como hoy en día que tu no autoestima depende de la no validación externa, de comentarios tipo vaya pelo zapato tienes, calva de mierda, igual se me ha dicho a mí, probablemente. En fin, bueno, fue una época oscura, pero éramos felices si no lo sabíamos. Sí, éramos tan felices. Sí. Y pagabas el Fotolog Premium. Bueno, yo eso no, ¿eh? No, hombre, no. Que yo nunca pagué. Que valía como €1. Ah, no, y era podías demasiado subir como para mí. 10 fotos en vez de una. No tenía tanto presupuesto. Yo pagaba. ¿Pagabas? Hombre, claro que pagaba. No lo recuerdo. Bueno, en fin, que el Fotolog es muy importante para esta historia. Y ella estaba pues enganchada a esto, pues cualquiera que lo estaba en esa época también. Y se conectaba al ordenador y escribía en el Fotolog pues como si de su diario se tratase. Y ya digo, esto del Fotolog lo vemos muy del pasado, que lo es. Pero en ese momento, en el momento en el que nos encontramos, todos los adolescentes de Ripollet y del mundo entero tenían un Fotolog en el que escribían lo que hacían ese día. Pues dedicaban fotos a sus amigos, se comentaban eso de TKM guapa, pues ella era igual y se pasaba horas chateando y revisando el Fotolog. Vale. Pues un día que se fue a una de estas discotecas de tarde, escribió en el Fotolog. Imaginaos esta letra en mayúsculas y minúsculas salteadas. Por supuesto. Me lo pasé de lujazo. Cuando me fui estaba toda sudada. Lástima que no vino el Xenxo. El Xenxo. Sergio. Y aquí os preguntaréis, ¿quién es Sergio? Pues resulta que Sergio era el amor de su vida. Un amor como los que todos necesitamos, de los buenos, de los que no se tocan, solo se idealizan. Porque cuando lo idealizas todo va bien, no hay peleas, no hay celos, no hay van compartido. Por eso el amor platónico es el único amor verdadero,
porque no llega a existir. Se queda ahí en tu imaginación para siempre, jamás. ¿Cuánto daño te han hecho? ¿Cuántas heridas que sanar tiene esa terapeuta? El caso es que Sergio era un chico de su clase. Y este chico también tenía 15 años, era rubito y se sentaba en primera fila, 2 filas delante de Maore. Y sí, también repetía curso, bueno, pues unidos por el suspenso, ¿no? Vale, a Sergio se le daban mal los estudios, por eso había repetido. Sin embargo, empezó a tomar por prescripción médica Concerta. Pues Concerta. ¿No te suena? Creo que es un medicamento para el TDAH. Pues no lo sé. Leí que era un medicamento para niños y adolescentes con... Sí, para el TDAH. Perfecto, sí, es que a mí me sonaba. Es que iba a decir con déficit de atención, pero TDAH, Sí, claro, exacto. tiene sentido. Vale, pues eso, no sé si lo estoy diciendo bien, pero entiendo que sí, ¿no? Vale. El caso es que por la medicación o no, realmente se sabe que Sergio estaba mucho más centrado en los estudios. O eso dicen. Yo me pregunto, ¿sería por la medicación o porque era la segunda vez que hacía el mismo curso? Bueno, eso es verdad, eso ayuda mucho. Digo, claro, es broma. Ya digo, yo también repetí, que no estoy para hablar. Así de veces. Pero bueno, mira, Así de veces. saqué mis 2 carreras y mis 2 másters y mi ciclo superior. Y- Luego estudié. Y me llevas 2 años y yo llegué a ir 2 cursos por delante de ti. Eso pasó. Pero siempre se remonta, ¿vale? El caso es que desde que se drogaba, desde que se medicaba, qué cabeza, aprobaba los exámenes y hacía los deberes y hacía todo bien. Además, había cambiado su imagen, dejándose como un largo flequillo que casi le tapaba los ojos. Y también había estado en tratamiento por ansiedad, o eso leí algo así, de que parecía que había estado yendo eso a terapia por la ansiedad que tenía. Además tenía baja autoestima y en general estaba como intentando remontar. En el instituto lo llamaban pijo porque, claro, si un día te planchas la camiseta ya eres clase media alta. Absolutamente. Pero se supone que se estaba como intentando sacar más partido y mejorar su imagen. Vale. Y salvo alguna tontería puntual como lanzar petardos en el colegio, que oye, en esa época eso era casi un deporte, pues Sergio no llamaba mucho la atención. Como que no era el típico marginado, ni tampoco el alma de la fiesta. Simplemente era un chico tímido. Mediocre. Sí. Era un chico mediocre, justo en donde hay que estar. Sí, porque siento que está infravalorada la mediocridad. Sí, porque ¿para qué quieres destacar? Tanto para bien como para mal. Quédate en el medio. Sí. Pasa inadvertido. Eso es lo mejor. ¿Para qué quieres ser alguien? No. Relevante. Alguien relevante, no, la verdad. Bueno, pues eso, que en realidad era un chico normal, un poco friki, aunque no sé en qué sentido lo decían, y tenía sus amigos, sus hobbies, y hasta había empezado a tocar la batería y el bajo. O sea, un adolescente estándar. Vale. Y ellos sí que es verdad que hablaban por Messenger, pero nada más, era más bien en plan amigos. Messenger, sí. Wow. Porque amigos, Messenger es historia de España. Nunca jamás se volvió a inventar nada igual. ¿Dónde Gracias a Rihanna. No. ¿Dónde están mis zumbidos? ¿Cómo llamo tu atención ahora si no me haces caso? Es que no puedo, es una injusticia. Antes te hacían zumbido y sabías que te querían, ahora te dejan en visto. Y solo podía contactar la gente contigo cuando tú lo decidías porque te metías en el ordenador para conectarte. Pero Es luego verdad. el resto del tiempo tú estabas en plan incomunicado. Sí. No como ahora, que 12:30 de la noche. Me acabo de tirar un pedo. Pues voy y se lo voy a contar a mi mejor amiga. Me acabo de tirar un pedo. Es que me da igual. Déjame en paz. Estoy viendo el verano en el que me enamoré. Déjame. Bueno, en fin, aunque hablaba, Maore nunca se atrevía a decirle que le gustaba. Llevaba un montón de tiempo pillada, fijándose en él y, bueno, suspirando en silencio. Así que lo que hacía era escribir en su fotolog como quien deja mensajes en una botella. Y una manera de desahogarse y, de paso, quién sabe si él se enteraba por terceras personas. Porque, a ver, ¿quién no ha dejado caer en el instituto que tiene un crush esperando que el viento de la rumorología haga su trabajo? Lalo ya se ha casado, ¿qué le vamos a hacer? Perdón, no quería decir el nombre. Se ha casado, ¿eh? Se ha casado. Te ha roto el corazón. En fin, ella llevaba 2 años súper pillada por él, escribiéndole cartas que nunca le llegaba a dar. Cartas en las que estaba súper triste porque veía imposible que él se fijase en ella. Y sus amigas lo sabían todo y le intentaban ayudar. Pero ella no se lo quería decir por el miedo al rechazo y por otro detalle que ya os contaré más tarde. Vale. Hasta que entra en escena Tamara, la amiga espabilada. La amiga que un día se harta de escuchar lo mismo y dice: mira, se acabó, vamos a resolver esto ya. Tamara, en un acto de lo que ella creyó brillante,
y que el resto del planeta catalogaría como traición, cogió una de las cartas que Maore le había escrito sobre Sergio y se la dio a él. Wow. Hola, ¿decisión maestra o puñalada emocional? Puñalada. No lo sé, decidid vosotros. Puñalada. Decido. Tamara arriesgó la amistad por el salseo. Arriesgó, ¿eh? Arriesgó. No merece la pena. Bueno, el caso es que Sergio leyó la carta en la que Maores se abría en canal sobre sus sentimientos y este por fin se enteró de todo. ¿Qué pensó Maores de todo esto? Pues ella volvió a publicar en Fotolog, así que sabemos literal cómo reaccionó ella. Escribió: hoy en clase un poco de vergüenza por lo de la nota. Yo había puesto de todo, jaja, todo lo que sentía. En verdad, no mola que se haya enterado de todo. Bueno, esperemos que no le siente mal. Tengo miedo a que se enfade, eso es lo malo, pero por lo demás me da igual. Le quiero. Llego a las 9, me conecto para ti. Niño, lo sabes de sobra, ¿o no? ¿O no? Tú no sabes lo que te quiero. Y esperaría mucho tiempo por estar a tu lado, por mirarte esos ojos, por tocarte ese pelo, por besarte. Te quiero. En la publicación de Fotolog dice que no mola que se entere. Y esto es, por lo que te decía antes, o se supone que es básicamente por algo que no te había dicho. Y es que Sergio tenía novia. Y Pequeño detalle, sí. La verdad, un poco como irrelevante. Yo aquí entiendo que pues no quería meterlo en problemas por culpa de esto. Ya. Pero aunque sin quererlo, ese papelito inocente de repente destapó todos los sentimientos de Maores y su crush se entera de que a ella le gusta y ella se muere de vergüenza. A pesar de toda la vergüenza que dijo que le daba, al día siguiente de que se supo todo esto, publicó de nuevo. En realidad yo creo que ella, después de tanto tiempo callándoselo, pues le daba igual que se supiese. El caso es que ella escribe otra vez en Fotolog: esta noche se unen versos, canciones, dedicadas al niño que yo quiero y me roba a mí el alma. Amigo y compañero, mi cuento de hadas, yo niña que muero por su mirada. ¿Pero por qué éramos tan poetisas de aquellas? No lo sé. Todos éramos súper poetas en Fotolog. Sí. Si eso no es amor, que baje Twenty y lo vea. El caso es que Sergio, al enterarse de los sentimientos de Maores, cambió un poco con ella, y para mejor. Pero solo para Maores, porque que se fijase en Maores implicaba que estaba dispuesto a serle infiel a su novia. Ya. O sea, Sergio, la de dejar a alguien porque quiere estar con otra, no se la sabía. Y digo, porque, o sea, él dijo... Es un mal bastante común ese, para mi desgracia. Bueno, mi desgracia no, pero la de la humanidad. ¿Cuál? Lo de no dejar a una persona cuando te está gustando otra. Ya, es que está mal hecho, la verdad. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Él yo creo que dijo, ¿para qué tener una relación si puedo tener dos? Exactamente, pues mal hecho. Claro, pero es que es muy difícil una como para ser tan ambicioso y querer dos. Efectivamente. O sea, yo no doy tenido una relación, imagínate tener dos. No mantener das, dos. Y tú pico pala, no consigues. Bueno, basta. No está cuajando eso. Aquí entonces ellos tienen su primera cita y todo parece ir de maravilla, sobre todo porque volvemos a ver una publicación en Fotolog que nos lo demuestra. TQ, bueno, hoy actúo rápida que me la aspiro. TQ, rubio. Wow. Bueno, quizás no fuese todo bien y por eso esta primera cita había sido a escondidas, para que la novia de Sergio no se enterase. Y por lo que publica ella, podemos ver que él le pide que no se pille de él, porque claro, tiene novia, por si no os habéis enterado. Ya, pero él no lo sabía. Aunque a lo mejor el que no se había enterado era él. No, él claramente no se estaba enterando. O sí, pero él realmente no tenía ninguna intención de dejarla. Así que vuelven a quedar una segunda vez. Y el caso es que se vuelven a dar unos besitos tontos, pero él le pide que por favor no le cuente a nadie que están quedando y que no se pille de él. Hablan un poco por Messenger y él le vuelve a decir que por favor, que tiene que quedar todo entre ellos y que no lo cuente. Y ella se pone fatal y vuelve a desahogarse por Fotolog. Me besas y tus dedos se enredan en mi pelo, soy tuya, luego te apartas y me miras seriamente para hacerme prometer que no me voy a enamorar, siempre igual. Pero también publica un vídeo en Facebook donde los dos aparecen besándose. Y aquí él lo ve y flipa. Y al momento le deja un comentario y le pone: ¿qué significa este vídeo de Facebook? ¿Por qué lo publicaste? Este vídeo era nuestro y privado. Gracias por lo que hiciste. Buah. Él estaba muy enfadado. Muy enfadado.
claro. Es que encima, claro, queda en Facebook. Claro. Ya me jodería que quedara cualquier rastro de mí en Facebook. Y justo le había pedido que no lo publicase y ella lo publica, entonces como que le pareció feísimo. Sí. Y se enfadó muchísimo. Y esa noche es la noche de Halloween, por eso este es un especial de Halloween. Y eran sobre las 11 y algo de la noche cuando este chico pone en marcha su plan de venganza. Sale de su casa con un bastón de senderismo y le pide a su mejor amigo Luis que lo acompañe. Luis tampoco pregunta mucho y los dos van a casa de una de las amigas de Maores, una chica que se llamaba Cristina. Vale. Le timbran al telefonillo y le preguntan por Maores y le piden la dirección de su amiga. Entiendo que no sabían dónde vivía, pero sí conocían la dirección de Cristina. Y Cristina les dice dónde vive, les dice la calle, pero sí que es verdad que no se acuerda del piso. Entonces les dice la calle y el portal. Y los dos van hasta allí buscando encontrar a Maores. Entonces deciden llamar a los timbres sin parar hasta que la madre y el padrastro contestan. Que se llamaban Rubén y Herminia, no sé si lo dije. No, pero bueno, whatever. Pues Rubén y Herminia hablan con Sergio y este les dice que por favor que se ponga Maores, que tiene que darle un regalo. Porque hacía un mes había cumplido 15 años. Por eso dije que tenía 14, 15, Vale. pero más o menos en esta fecha. Y ellos no habían oído hablar de este chico, entonces como que no se fiaban del todo ni saben bien qué quiere. Pero Maores está escuchando todo y cuando escucha que es Sergio y encima le dice lo del regalo, les dice que quiere bajar a la calle 5 minutitos para verlo. Para jugar. Sí. Y ella estaba muy emocionada por el regalo y esta visita sorpresa. Entonces baja corriendo en pijama, se pone las zapatillas y un abrigo y se encuentra a Sergio y Luis. Entonces esto también le parece un poco raro, pero dice, ¿qué hace Luis aquí? Bueno, pues ella estaba pensando que venía a verla para pedirle estar juntos. Porque claro, justo viene a la noche por un regalo, había pasado la discusión, os dijo, fijo. Sí, yo también lo pensaría. Como que quiere reconciliarse. Claro, sí que era raro porque su cumpleaños ya había pasado, entonces por eso dijo, a lo mejor quiere estar conmigo y está buscando esta excusa para que yo baje, que era verdad. Pobre, y te pilla en pijama, ¿eh? Sí, ya. Era verdad lo de que era una excusa porque no le traía ningún regalo. Vale. Bueno, pues al llegar al portal ve a Chencho, como se llame, o sea, Sergio, y a su amigo Luis. Y se decepciona un poco porque ahí dice, vale, no creo que venga a pedirme salir con su amigo delante. Y le dice, o sea, Sergio le dice a Maores que se vaya con ellos para hablar. Y empiezan a caminar hasta llegar a un descampado. Y a continuación Sergio le hace una seña a su amigo tipo, vete de aquí que vamos a hablar solos. Luis se va y ellos se quedan al lado de un camión, charlando. Y dentro hay un camionero que está durmiendo. Sergio de un momento a otro empieza a golpear a Maores con todas sus fuerzas. Ay, Dios. ¿A que esto no lo viste venir? No. Bueno, pues es que encima lo peor es que había alguien dentro. Y el camionero lo escucha. ¿Dentro del camión? Claro, había un camionero. Y el camionero lo escucha, pero piensa que el ruido viene porque están golpeando su camión porque le quieren robar. Y se queda sin hacer nada. Ay, Dios. Ya. O sea, se queda quieto dentro. Él estaba durmiendo, entiendo que se despertó y que se asusta, entonces no hace nada. A ver, lo entiendo. Yo me hubiese asomado. Porque yo necesitaría saber, pero claro, no estás viendo. Claro. Y dices, me quieren hacer algo. Qué miedo, me van a matar, claro. Claro, porque supongo que os escucharía ruidos, Sí. Estaban al lado del camión. Y pensó que los golpes eran para él, pero erróneamente. Ya. Y Maores luchó muchísimo contra Sergio. Luis ve todo, se acerca y, sin embargo, al ver a su amigo fuera de sí, se da la vuelta y no hace absolutamente nada. Dios. Ya. Sergio tenía todo bastante planeado esa noche, que esto fue lo peor. O sea, no fue un ataque de rabia del momento. Realmente, él llevaba una navaja encima y en un momento se la clava a Maore en el cuello. Dios. O sea, no le llegó con verla desangrarse, mientras le pegaba con el bastón de senderismo hasta desfigurar la cara. O sea, como no la había matado, le clavó, claro. Sí. Digo, no, a ver, y planificado en el aspecto de que primero le dejó el comentario ese en Facebook, no sé qué, tal. Que quiero decir que ya indicaba rabia por su parte y la cocinó lo suficiente como para luego quedar con ella. Claro, es que lo que hizo por el medio fue hablar con su amigo y quedar con él. Claro. Ir a buscar a su amiga a casa. Ir a buscar a Maores a casa. Claro. Llevársela al descampado. Hacer que bajara, llevarla hasta allí. Llevar la navaja y el bastón de senderismo encima. Claro. Sí, salió a propósito. Es algo completamente planificado. Completamente. O sea, me parece tan fuerte esto y tan... Eso, que no es un ataque de rabia, que no estaría justificado. No, claro que no, pero...
Pero es que aún es muchísimo más grave, me parece a mí. O sea, no sé. El caso es que no la había matado, pero él pensaba que sí, por lo que le dice a su amigo que ya pueden irse de allí. Y Maores seguía respirando. Y aquí es cuando el camionero por fin sale pensando que los ladrones se habían ido y se encuentra con la terrible escena. Al momento llama a emergencias, pero ya es demasiado tarde para ese momento porque ya está muerta. Y murió desangrada por la cuchillada en el cuello, aunque el cuerpo, ya digo, tenía puñaladas y otros golpes. Y mientras todo esto ocurría, la familia de Maores la seguía esperando en casa. Esperaban y no llegaba. Y su hermano Juanma, cuando llegó a casa, le cuentan todo que la habían ido a buscar y que no había vuelto a subir, y deciden los tres salir a buscar a la niña y ponerse a recorrer las calles, que era una niña, tenía 15 años. Bueno, pues más o menos a las 5 de la mañana, Rubén, el padrastro, pasa por el descampado donde había muerto Maores horas antes, y pensó que lo que pasaba allí había sido un atraco o algo parecido, pero nunca creyó que era por la niña que buscaba. Entiendo que había como un follón. Claro. En plan, igual estaba la poli o lo que sea. Vale, sí, claro. Y dijo, pues era otra cosa. Y ya era prácticamente de día cuando esta pareja va a comisaría a denunciar la desaparición de la chica. Al darse cuenta la policía del asesinato de la noche anterior, preguntan qué ropa llevaba y qué teléfono tenía. Y cuando cuentan el teléfono y que iba en ropa y en zapatillas, la policía se da cuenta de que el cuerpo coincide con el que habían encontrado en el descampado. Dios. Y al día siguiente, ya el 1 de noviembre, porque todo esto ocurrió la noche de Halloween, claro, pues el 1 de noviembre todos los compañeros de clase se enteran de la terrible noticia del asesinato de Maores y todo el mundo está alucinando y no entienden nada de lo que ha pasado. Y algunos compañeros se lo cuentan a Sergio, que nadie sabía que era culpable para ese momento. Y él yendo al instituto tan tranquilo. Sí. Qué fuerte. Sí. Y actriz de comedia barata, empieza a llorar. Pero tanto no le afectaría cuando él y Luis se van a un partido de fútbol que tenían ese día y juegan sin ningún tipo de problema. A ver, y que había cometido él el asesinato. No, claro. Qué fuerte. Es muy fuerte, pero es que de verdad te vas a indignar tanto con lo que te voy a contar. Porque si esto te ha parecido fuerte, lo que viene después es súper macabro. Ya lo verás, que da mucho miedo y muchísima rabia. Bueno, pues sorpresa, esa misma tarde, después de ir al partido, claro, porque supongo que era prioritario su puto partido de mierda, deciden ir a comisaría a contar lo que saben. ¿O no? La policía les dice, contadme chicos, ¿por qué estáis aquí? Y los dos chicos explican que un niño llamado Abel, de etnia gitana, había sido el culpable de la muerte de Maores. Es que un plan brillante, ceros fisuras, crack, fiera, campeón, máquina, pantera, tigre, león, tiburón, pitbull, depredador, número 1. Joder, qué ideaza. Y aprovechándote, sí. ¿sabes? Me refiero, no escogiste una persona aleatoria, escogiste una persona de etnia gitana, claro, porque sabías que era mucho más fácil que la gente sospechara. Sí, en plan racista de mierda. Exacto, del racismo y de que la policía es corta. Es broma, que me viene muy arriba. Bueno, ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes esto, Matas a alguien y vas a comisaría y dices, pues fue el gitano que vive ahí abajo en la calle Margarita 23 y ya está. Qué y lo fuerte. Detienen y tú vives tu verdad. Qué fuerte. Pero esto no es lo más fuerte, es que el problema es ese. Se vienen cositas, ya verás. Bueno, pues sorprendentemente esto no funcionó. Sí. No me lo creo. ¿Ya? Mientes. No funcionó, no sé por qué ese planazo. No tardaron mucho, o sea, medio donuts, en encontrar los mensajes que se habían escrito estos dos chavales a través del Messenger, justo después del asesinato de Sergio Maores. Resulta que los dos, después del asesinato, se fueron a casa como si no pasase nada. Pero había pasado. Los dos seguían en tensión por si los pillaban y se pusieron a hablar por Messenger sobre cómo ocultarían todo lo que había ocurrido esa noche. Y la conversación da terror. Yo ya os avisé al principio de que esta historia es demasiado fuerte, porque la empatía no está ni se la espera. Y Sergio empieza diciendo, lo que pasa es que si se levanta y dice algo, la he cagado. XD. ¿Hola? XD, que para la gente que no tenga 95 años como nosotros significa jaja. Ya, o sea, flipo. Pero bueno, el caso es que siguen. No creo que se levante, el corazón le latía y he cogido la navaja y se la he metido donde el cuello y la he rajado. Yo creo que está muerta. Dios. Luis, ja. Wow.
Sergio, lo de atrás, lo del cogote, donde la nuca, estaba todo bollado y eso. Luis dice, estás todo loco, tío, madre mía. Y el palo se ha quedado allí y si nos preguntan algo, le decimos que vinieron unos skins o algo. Sergio, le dije que si quería rollo y ya está. Y nosotros nos fuimos, la vimos que se largó a su casa. Tío, yo creo que está todo controlado. Ni me pillarán. Tú, si me pillan, yo me voy de Ripollet. Luis, jaja, madre mía. Yo flipo, y Sergio dice, ¿tú estás nervioso? Yo no, yo me ducho y ya está. Esto no acaba aquí. Ya es verás. que encima los dos, ¿sabes? Es que esto va peor, o sea, es muy fuerte. Luis dice, es que esto que os voy a leer es durísimo, pero creo que a veces es necesario saber la maldad que existe ahí fuera y no taparnos los ojos. La frase que dice Luis es, ya tienen un hijo, ¿para qué quieren más? Jaja. Es una auténtica animalada. Esto lo dijo Luis. Sí. O sea, chusma. Sí. Y Sergio dice, es que esto sigue, ¿eh? Además, así no alimentan tanto. Y además que le den por el culo. Le he visto las nalgas, y eso, y el tanga. Al principio le he soltado el rollo de que la he cagado y al final le he dicho, me cago en tu puta madre, puta, muere ya con el suelo, coño. Qué fuerte. Y Luis, total, por una menos, XD. Es que... Qué fuerte. A mí es que al principio Luis me parecía que estaba un poco ahí metido y que no había hecho nada por miedo a Sergio. Claro. Que tampoco es que lo justifique, ya me entiendes. No, pero sí que lucía eso un poco. Sí, como un poco me he visto aquí metido. Pero después de que leí esta conversación se ve que son iguales. Sí. Es que a mí la frase de uno menos Total, que alimentar una menos. y uno menos que alimentar en casa y ya tiene un hermano. Es muy fuerte. Es muy de chusmoso por su parte. Sí. Y bueno, hay que ver estas cosas porque aunque nos afecte muchísimo, realmente yo creo que nos hace darnos cuenta de que a pesar de ser dos niños, es que la maldad existe. O sea, cometes un crimen terrible y no solo no te arrepientes, sino que te burlas de ello y dices verdaderas burradas como esta. Ya. O sea, es que es durísimo pensar que gente como esta camina entre nosotros como si nada y que por desgracia cualquiera de nosotros se puede cruzar con este tipo de seres y quitarles la vida para luego tener cero remordimientos. Ya. Me parece tan heavy. Bueno, pues la policía les dice, bueno, recordemos que estaban confesando en comisaría, contando Sí. que había sido un gitano llamado Abel. Sí. Y dice, ya que estáis aquí, en comisaría, pues economizamos el tiempo y ya os detenemos. Claro, porque no se habían creído nada. Normal. Y les llevaron a un Qué centro de espabilada la menores. poli, ¿eh? Sí, a ver, porque habían mirado sus ordenadores. Hombre, es que, a ver, Ya. la historia no colaba mucho. Entonces les llevaron a un centro de menores y allí pasaron 6 meses, hasta que llegó el día en el que se celebró el juicio. Y claro, aquí está la cuestión. Como eran menores, iban a pasar poco tiempo en el centro. Y al principio se hablaba de que les podían caer como 8 años. Pero finalmente a Luis lo condenaron a 4 años y 4 meses por ser cómplice del crimen y no haber hecho pues absolutamente nada por ayudar a la chica. Claro. Y en el caso de Sergio lo condenaron a 5 años. También a pagar 250.000 euros. Realmente que los pagó... Su familia. Sí. Él no pagó nada. Estos 250.000 euros eran para la familia de Mahores en compensación por el crimen. Pero claro, al final quien asume las deudas son los padres, que es triste porque a ti no te va a afectar en nada. Y Luis durante el juicio intentó inculpar a Sergio diciendo que mientras este degollaba a Mahores con el corte en el cuello y la golpeaba, él solamente miraba. Pero la fiscalía dijo que era culpable igualmente. Y Sergio, No, claro, misión de socorro. Sí. No, y en su caso se lo merecía. Sí, claro. hombre. Y Sergio también tenía una actitud súper fría y parecía como consciente de todo lo que había hecho. Y Diego Serrano, el secretario de la escuela de fútbol de allí donde iban los chicos, en Ripollet, dijo, no sabemos qué les pudo pasar por su cabeza. Contó que siempre iban a los partidos con sus padres y que Mahores les había ido a ver en algún partido. Y dijo, eran muy abiertos, simpáticos y agradables. Ojo, pues se ve que tu sexto sentido, Diego Serrano, está fallando. Siempre secretario saludaba. de la escuela de fútbol. No, es que nadie se podía imaginar que pudieran haber hecho algo así, dijo. No sabemos lo que les pudo pasar. Mira, de verdad, yo sí, ser mala gente, Diego Serrano, es que es el único motivo, querido. Y es que me hace mucha gracia lo de eran simpáticos y agradables, no sé qué les pudo pasar. Bueno, Ed Gein también era súper simpático, súper agradable, cuidaba a su mamá y aún así comía cereales en una taza hecha con un cráneo humano. Es que no sé, no me vale la cartita de la simpatía, Diego Serrano. Ya.
En fin, el caso es que hoy por hoy son completamente libres y no tienen antecedentes, ya que eran menores. Así que seguramente nadie sepa ni quiénes son. Y Herminia, la madre de Maores, está con calmantes diariamente. Y su vida con calmantes. Ah, vale. Y su vida nunca volvió a ser la misma desde que su hija bajó 5 minutos al portal. En fin, que, bueno, aunque nos confiemos tanto en la vida, porque yo voy a las 5 de la mañana escuchando documentales de asesinos por las calles completamente vacías, sí que es verdad que tenemos que entender a las madres que se preocupan de nuestra seguridad. Ya. En fin. Sí, porque a ver, para que se preocupen es que algo ha ocurrido que les ha llevado a tener ese tipo de pensamientos de puede pasar algo. Exacto. A ver, es que esto lo hizo un niño, como quien dice. Una persona de confianza para Maores. Ya. Una persona a la que quería, que la degolló con una navaja. O sea, creo que a veces un poco de miedo sí que también es un poco necesario. Ya. Y bueno, yo creo que Sergio también se creyó con el poder de hacer lo que quisiera con Maores, porque cuando le empezó a molestar, pues lo vio tan fácil como deshacerse de ella. Y es verdad que hemos avanzado mucho en igualdad, que cada vez hablamos más de machismo, de violencia, de respeto, pero estas cosas siguen pasando y cada vez a edades más tempranas también. Y esto quiere decir que algo sigue fallando y que los patrones todavía se están transmitiendo. Sí, desde luego. Y los más jóvenes a veces aprenden pues esto como si fuera parte de lo normal. Sí, tenemos como que intentar que esto ya pare. Sí. De una vez. Pero y bueno, está bien como hablar de este tipo de temas porque, oye, quieras que no tomen conciencia. no sé, yo me quedé en shock con este caso, la verdad. No sabía que era tan terrible, ni siquiera lo conocía. Muy fuerte. Bueno, pues me toca a mí, ¿no? Terminaste ya con tu historia, Sí. que fue muy heavy. Sí, Te pasaste. me pasé. Te pasaste muchísimo. mucho. Pero bueno. Bueno, pues ahora vamos con mi caso. Mi historia de hoy ocurre en el sitio en el que ocurren todas las desgracias. Ese sitio que es un pozo negro para la humanidad en cuanto a crímenes. Barcelona. No, Disparos Unidos. Ah. Nunca Sí. ningún lugar es tan pozo negro como Disparos Unidos. Nunca. Es que es increíble. Todo lo terrible ocurre allí. Ya, me pasaron un vídeo de una chica que estaba en España y era de Texas. Bueno, creo que era Texas o Texas. Texas. Sí, porque siempre dices Texas y luego nos ponen pingando. Bueno, el caso es que era de Disparos Unidos y escuchó unos petardos y dijo, uy, no, que estoy en España, que pensé que eran disparos, pero no, esto es un poco más seguro. Es que eso es lo importante, que nosotros aquí hacemos como bromas dentro de la risa, ¿no? De, ay, es que pues Barcelona o lo que sea, ¿no? Cuando decimos ese tipo de cosas. Pero lo realmente peligroso es Estados Unidos. Sin duda. Que luego vienen aquí, claro, al final España creo que es el segundo país con menor tasa de crímenes del mundo. Quiero decir, ¿sabes? Sí. Que tú imagínate vivir en un país en el que si escuchas un petardo, piensas que hay un tiroteo. Claro. Es que es fuerte. Bueno, en fin. Mi protagonista de hoy se llama Eric Koppel y por desgracia no tengo muchísimo contexto que daros, la verdad, porque se sabe como muy poquito de su vida como en su infancia, así en general, y ese tipo de cositas que a mí me gusta comentar para entender mejor la toma de decisiones errónea en el futuro. Pero bueno, voy a contaros como lo poquito que se sabe de esta persona. Eric nació en 1970 en Napa, que es una ciudad absolutamente aleatoria de California, que no nos interesa demasiado, la verdad. Supongo que tendría una infancia como la de todo el mundo, es decir, llena de desgracias, ¿no? Del tipo tener que ir al instituto o no poder comprarse todas las tonterías que se te pasan por la cabeza, como una caja de 100 kilos de gominolas porque aún no tienes dinero propio. Cosa que puede ser que haya hecho yo hace 4 meses. Y cuando tienes dinero propio, tienes otro tipo de desgracias, como tener demasiado poco dinero propio. Efectivamente. Sí, así, ni más ni menos. Y después de esta infancia mediocremente terrible, pa' mal, porque podría ser mediocre pa' bien, pero no, Eric llegó a su etapa adulta en donde se apuntó en la universidad para estudiar la carrera de topografía. Y no me escucharéis criticar su elección de carrera porque es que esto era una lose-lose situation. Quiero decirte, ¿no? Porque a la hora de escoger carreras universitarias, el único resultado posible es la decepción. O sea, Ya. pero bueno, yo qué sé. Pero topografía suena bien, suena que trata de dibujar topos. Por ejemplo. Pero bueno, yo qué sé, al menos eso como que te prepara un poco, ¿no? En lo que va a consistir tu vida adulta.
en la decepción constante sobre absolutamente cualquier acontecimiento. Cualquier acontecimiento. Cualquiera. Como veis, hoy estoy especialmente positivo porque, claro, Coral me ha hecho madrugar para grabar este capítulo y, claro, esta clase de violación de los derechos humanos a mí no me viene bien. Bueno. Pero bueno, continuando con la historia, Eric terminó su carrera de topografía, bla, 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 y a partir de ahí poco se sabe de su vida. Vale. Lo que sí sabemos es que era una persona especialmente dulce y agradable por lo que comentaba como su círculo de amigos y de familiares. En plan, como que era mazo de buena gente. Como que era una persona que destacaba por lo buena persona y educada que era. Que a ver, tampoco es que esto me parezca algo especialmente bueno a destacar de alguien, ¿no? El hecho de que sea educada, ¿no? Porque ya sabéis que yo apoyo a todas las personas maleducadas de este mundo. De hecho, para mí lo mejor que puedes hacer con la educación es perderla. Es verdad, te doy la razón. O sea, es que a veces no debes de ser educado. Basta. Basta de ser educado, porque a veces la gente es súper mal educada contigo y esperan que tú les respondas de una forma educada. No, mira. Baja al barro, húndete en él. Sé mucho más maleducado. Sé mucho más, porque a veces... Quema cosas, edificios. Edificios, porque a veces es como... Tú eres una persona maleducada, pero espérate, puedo serlo más yo contigo. Yo muchísimo mejor. O sea, tú a mí me puedes llamar calvo de mierda esperando que yo te voy a decir, ay, esas cosas no se dicen. No, yo te voy a decir, pues tú más, asqueroso de puto mierda, hijo de... ¿Sabes? Es que yo me voy a meter en el barro. Sí. ¿De verdad? Sí. Bueno, pero Eric no era para nada de este equipo, por desgracia. Oh. Incluso no tenía ni una sola multa de tráfico en su historial, no me representa, y tampoco tenía ningún antecedente policial. Esto sí que me representa de momento. Vale, pues en algún momento de la vida, que desconozco porque no encontré ningún sitio básicamente, o sea, en Wikipedia, Eric empezó a salir con una chiquita encantadora que se llamaba Lily Prudhomme o algo así. Vale. Lily. De Lily simplemente se sabe que era como de la misma edad que Eric, más o menos, y que era una chiquita de la que todo el mundo hablaba genial. O sea, como que era igual que Eric en ese aspecto, es decir, muy maja, agradable y ¿no? Perfecto. Vale, pues para cuando Lily y Eric llevaban 8 años saliendo juntos, Eric le pidió a Lily que se casaran, ¿no? Que se casaran juntos, le pidió matrimonio. Así que bueno, se casaran juntos, no separados. Juntos, no por vale. separado, exactamente. Bien. Por si acaso cabía la duda razonable. Claro. Así que bueno, empezaron a organizar la boda y tal. En este momento tendrían aproximadamente entre 25 y 30 años, porque no lo pude averiguar, pero más o menos por fechas me cuadra que esas edades, vale, ¿no? Perfecto. Pues para esa boda, Lily invitó a muchas amigas suyas, lógicamente, pero vamos a centrarnos primero en una de ellas, que es Adrienne Insogna, o Insogna, o como se pronuncie este apellido, que yo desconozco. Adrienne y Lily se conocían porque eran compañeras de trabajo, y claro, nada une más que sobrevivir juntas al infierno que se pone a trabajar. Y Adrienne tenía 26 años y era una chiquita también súper agradable, no sé qué, igual que Lily. Vale, pues a principios del año 2004, Adrienne decidió independizarse y se fue a vivir a una casa alquilada con una amiga suya que se llamaba Lauren, que además también era amiga de Lily. O sea, como que Adrienne era como de sus mejores amigas, pero con Lauren también se llevaba bien, solo que no eran tan íntimas simplemente, ¿no? Pero bueno, guay, había colegueo entre ellas. Y 6 meses después de independizarse, se unió a esa casa una tercera compañera que se llamaba Leslie. O sea, en esa casa eran Adrienne, Lauren y Leslie. Vale, pues en todo este proceso, Lily la verdad que estaba como encantada porque Adrienne era su mejor amiga, Lauren también era amiga suya y a Leslie no la conocía de nada, pero desde el segundo número 1 como que se cayeron muy bien, ¿sabes? Como que empatizaron bastante entre las dos porque eran bastante parecidas en la forma de ser y tal. Así que sentía que sus amigas Adrienne y Lauren estaban en buenas manos con ella. Y no solo eso, sino que al llevarse tan bien con cualquiera de las 3 chiquitas, Lily podía ir muchas veces a la casa de ellas como a botar un conto, a contarse chismes y demás cosas divertidas que se hacen entre las girls. ¿Entendiste? Vale, sí. ¿Qué pasa? Que nuestro protagonista de hoy, o sea, Eric, que recordemos que es el novio de Lily para la gente despistadita, es decir, Coral, no estaba tan contento con esta situación, ¿no? O sea, él era súper posesivo y estaba como... O sea, era muy celoso, ¿no? En su relación con Lily.
Y de hecho le dijo muchas veces a Lily que no le gustaba que tuviera tantas amigas, porque eso provocaba que no pasara tanto tiempo con él. Claro, mal. Turbio, sí. Es más, Lily y Adrien, recordemos que se conocían porque eran compañeras de trabajo. Así que Lily, cuando salía de trabajar, se iba muchas veces directamente como a casa de Adrien, sin pasar por su propia casa, ¿no? Y claro, bueno, pues como a charlar un poquito con Adrien, con Lauren, con Leslie y tal. Y claro, como esto Eric lo veía fatal porque provocaba que Lily volviera a casa más tarde de su hora de salida del trabajo, pues yo qué sé, como que discutían, ¿no? Ah, genial. Oye. Teníamos, o sea, Eric esto lo llevaba mal, en plan, que tuviera vida social. Sí, Eric era un poco turbio. Era muy turbio. Pero esto no penséis que Lily no pasaba nada de tiempo con Eric ni nada así. O sea, te quiero decir, simplemente, pues de vez en cuando quedaba con sus amigas como cualquier persona con una vida social normal. Pero simplemente Eric quería que Lily solo estuviera con él todo el rato, ¿no? Y que no quedara con nadie más que no fuera el propio Eric. Eso da un poquito de mal rollo. Si os pasa eso, huid. Huid de ahí. Huid. Porque Huid sin Eric mirar era atrás. un tóxico de mierda. Y si una persona está diciendo esto, es un tóxico de mierda. Sí. Escapad de allí. Así que poco a poco, guiño guiño, Eric fue generando como cierto odio hacia Adrien. Como que la culpaba a ella específicamente de que su novia Lily pasara menos tiempo con él. Porque era un celoso. Era un celoso y era un asqueroso. Además, la consideraba una mala influencia a Adrien para Lily, porque según él, Adrien, pues yo qué sé, todo el rato rajaba de Eric para intentar convencerla de que no se casara con Lily, ¿sabes? Porque claro, recordemos que estaban prometidos. Y a ver, yo no sé si esto ocurría o no, pero desde luego si tu pareja, lo que decíamos, ¿no? No quiere que quedes con tus amigos, yo como amigo también le diría a mi amiga, oye, huye de ahí, ¿sabes? No te cases con esta persona cuando no quiere que tengas amigas. Claro, no es que quiera que no te cases para tenerte más tiempo, sino que no le parece una persona adecuada para ti. Y esto ya digo, no sabemos si Adrien tenía este tipo de charlas, era simplemente lo que Eric pensaba. Sí, lo que él pero se si lo imaginaba. sospechaba, por algo era. Vaya. Porque sabías lo que estabas haciendo con tu novia. Vaya. Chismoso de mierda. Sí. En fin. Pero bueno, sea como sea, Aquí no entran feas. ese odio de Eric hacia Adrien cada vez como que iba en aumento, ¿no? Fue más en aumento hasta que de repente viajamos a la noche de Halloween del año 2004, porque recordemos que, claro, esto es un especial de Halloween. Y os tenía que traer un caso que estuviera relacionado, si no luego me insultáis, no como hice en el show del directo, que no traje nada relacionado con Halloween. Solo conté un caso en el que había como un momento fantasma. Y yo ya, esto es de Halloween. Pues no lo era. Pero bueno, whatever, ¿no? El caso es que la noche del 31 de octubre del año 2004, Lily de repente llegó a casa después del trabajo y se encontró a Eric súper borracho, y de una forma como un poco aleatoria, o sea, como que no venía de fiesta ni nada así, ¿sabes? Y era como por la tarde. Ay, Dios. Así que a Lily le pareció un poco desubicado por su parte y se lo dijo. Pero claro, esto a Eric le pareció fatal y se pusieron a discutir muchísimo. Es que era para decírselo. Hombre, en plan, ¿qué haces borracho a las 4 de la tarde? Sí. En plan, desubicado. Sí, sí. En fin, tanto discutieron que Lily terminó negándose a pasar la noche con Eric y se fue a casa, o sea, se fue de casa, ¿no? Como a dar un paseo como para tranquilizarse. Vale, pues mientras Lily daba ese hipotético paseo, Eric empezó a darle vueltas y vueltas al tema de su enfado con Lily hasta que se autoconvenció de que habían discutido porque su amiga Adrien le había envenenado la cabeza a Lily, ¿no? Con ideas. Vale. En vez de reconocer que igual el problema es que estuviera borracho un día random a las 8 de la tarde. Claro. Y era culpa de Adrien. En plan, que mira qué ideas le mete en la cabeza, que por culpa de ella mi novia no ve normal que esté borracho a las 8 de la tarde. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? En vez de responsabilizarte tú. En fin, así que nada, Eric cogió un cuchillo de su cocina y se fue a dar un paseo, ¿no? Cogió el cuchillo por lo que pudiera pasar, ¿no? Y también, pues, yo qué sé, bueno, como que se fue a dar un paseíto igual que hizo Lily, solo que en dirección contraria. Ay, Dios mío. El problema es que Eric sí que tenía un destino pensado y no como Lily, que Lily solo fue a dar un paseo como sin rumbo. Bueno, pues Eric tenía un rumbo más que pensado y como os podéis imaginar, ese destino era la venganza. Así que se fue en dirección a la casa en la que vivían Adrien, Lauren y Leslie, porque él quería vengarse. Madre mía. ¿De qué? Nada te habían hecho, Eric, pero pues, madre mía. yo qué sé. Ellas tres habían pasado la noche disfrutando de Halloween, porque claro, era Halloween, y tal, en una pequeña fiesta que había como en una casa de un vecino, ¿no? Cercana.
Y a las 11 de la noche se fueron todas para casa de nuevo, porque tampoco, en plan, al día siguiente trabajaban y tal. Entonces, como que pasaban del percal, ¿no? Y se fueron para casa tranquilitas. Y nada, llegaron a casa y cada una se fue para su habitación a dormir y poco más. Vale. Tengo miedo. Pues a la 1 de la mañana, Eric llegó a casa de las 3 chicas. Pero antes de hacer nada, se quedó como en el porche de la casa fumándose un cigarro mientras sopesaba lo que iba a hacer. Y este momento es importantísimo para el futuro, con lo cual recordar que se quedó en el porche fumando un cigarro. Y por lo que sea, la voz de la razón no habló en ningún momento, así que Eric siguió adelante con su plan a pesar de quedarse allí como recapacitando con lo que estaba haciendo. Rompió la ventana del sótano, o sea, la que daba como al sótano de la casa, y después subió a la planta de arriba del todo de la casa, porque bueno, la casa tenía un sótano, la planta baja y una planta de arriba. Pues él subió directamente del sótano a la planta de arriba, ¿no? Vale. Que era en donde estaba la habitación de Adrien. Además, Eric sabía perfectamente quién dormía en cada cuarto y dónde estaban las habitaciones porque en su momento había ayudado a Adrien y Lauren a mudarse, ya que Lily se lo había pedido porque él tenía como una furgoneta y tal, con lo que sería más fácil hacer la mudanza. Así que bueno, él tenía una especie de mapa mental en su cabeza con dónde estaba cada chica. Pero la que a él realmente le interesaba era Adrien porque claro, es como de la que se quería vengar, ¿no? Por todo este drama de que le robaba todo el rato a su novia según él. Madre mía. Vale, pues una vez que Eric llegó a la habitación de Adrien, cogió el cuchillo que había cogido de su cocina y apuñaló a Adrien muchísimas veces hasta asegurarse de que estaba muerta. O sea, no lo dudó ni un segundo. Yo es que esas cosas no las entiendo. Y claro, Adrien obviamente cuando se dio cuenta de que la estaban apuñalando se puso a gritar. Así que Leslie, que tenía su habitación justo al lado, o sea, pegada a la habitación de Adrien, escuchó todo. Además, ella ya se había quedado como con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Porque cuando escuchó el romperse el cristal de la ventana del sótano, se despertó. Entonces se quedó como, uy, ¿qué fue ese cristal rompiéndose? Como ¿sabes? que ya estaba con miedo que pasara algo. Exacto, pero claro, tampoco pensó que estuviera como pasando nada malo en casa, pero yo qué sé, como que se quedó un poco alerta. Sí. Y eso sumado a que pocos minutos después escuchó a Adrien gritar, pues Leslie lógicamente se levantó rápido de su cama y fue corriendo a ayudar a Adrien con lo que fuera que le estuviera pasando. Y Eric, la verdad, que solo tenía planeado matar a Adrien porque era de la que se quería vengar, pero en cuanto vio a Leslie entrar en la habitación, no dudó ni un solo segundo en apuñalarla también a ella para que no quedaran como testigos del crimen. Madre mía. Pero claro, ellas dos no eran las únicas personas que había en la casa, recordemos, ¿no? Porque vivían 3 amigas juntas y la que faltaba era Lauren, que era la que también era amiga como de Lily, pero no tanto como Adrien, ¿sabes? Sí, sí, me acuerdo. Vale, pues Lauren obviamente no estaba sorda y escuchó cómo gritaban tanto Adrien como Leslie. Sí que es cierto que Lauren dormía en la planta baja, ¿no? O sea, estaba en sótano, planta baja, la de arriba. En la de arriba estaban Leslie y Adrien. Pero en la planta baja es en donde dormía Lauren. Es decir, su habitación no estaba como en la misma planta que las otras 2 habitaciones. Entonces, sí. pues bueno, sí que podría ser que no escuchara bien los gritos o lo que sea. Pero también precisamente por dormir en la planta baja, su habitación era la que estaba más cerca del sótano. Así que ella fue la primera en escuchar los cristales de la ventana romperse. Ay, no. Pero al igual que pasó con Leslie, ella tampoco pensó en que estuviera entrando nadie en casa. Pero oye, quieras que no, ya se puso como en modo alerta. Sí. Y en cuanto escuchó los gritos de Adrien, se puso de pie rápido en la cama y salió de su habitación corriendo. Y fue ahí cuando escuchó también los gritos de Leslie, que debió de ser justo cuando Leslie entró en la habitación de Adrien, ¿no? Cuando la estaban acuchillando también a ella. Y ahí Lauren no pudo evitar ahogar como un grito. Hizo como, ¿sabes? Así. Y Eric escuchó ese grito ahogado. Escuchó a una persona en la planta de abajo hacer y se acordó de que Lauren dormía en la planta baja. Así que Eric bajó corriendo las escaleras para intentar acuchillar también a Lauren. Pero, para ese momento, Lauren ya le había dado tiempo a darse cuenta de que había alguien más en casa que no era ni Adrien ni Leslie. Así que Lauren salió corriendo al patio trasero de la casa y se escondió detrás de lo primero que encontró. ¿Sabes? Imagínate, de un contenedor de la basura, ¿no? Para que Eric no la viera. Pero claro, ella no sabía que era Eric. Sabía que había una persona en casa. Y escuchó cómo bajaba rápido las escaleras y ella salió corriendo al patio trasero. Vale. Y aquí Eric, la verdad que fue lo suficientemente inteligente
porque escuchó a Lauren salir corriendo al patio trasero y en vez de perseguirla, decidió escapar de la casa por la puerta delantera, asumiendo que a Lauren no le había dado tiempo a ver quién era el asesino. Y efectivamente tenía razón. Lauren escuchó cómo el asesino se iba, así que se asomó un poco, ¿no? Como para ver si conseguía verlo, pero simplemente vio una sombra. Huir de la casa, pero al estar tan oscuro como que no consiguió verle la cara, ni reconocerlo, ni nada así. Vale. Después de eso pasó algo que no os esperáis para nada. Lauren escuchó, o sea, cuando ya se había ido Eric, escuchó cómo una de las chicas gritaba. Es decir, no estaba muerta. Así que Lauren se armó de valor y entró otra vez dentro de la casa y subió corriendo al piso de arriba para intentar ayudar a las chicas. Y cuando entró en la habitación de Adrian vio que Leslie estaba muerta. Dios. Pero Adrian todavía respiraba y fue la primera a la que fue a cuchillar y en teoría Eric se había asegurado de que ella estuviera muerta. Pues no, estaba viva en este momento. De hecho fue ella la que gritó pidiendo ayuda. Así que Lauren cogió rápido un teléfono fijo que había por casa. Porque claro, eso es 2004, la gente igual, o sea, tendría móvil, pero yo qué sé. Ya. Y se metió dentro del coche para poder llamar a la policía sin que el asesino pudiera hacerle nada y así poder pedir auxilio. Y después de llamar, volvió corriendo a junto de su amiga Adrian. Pero por desgracia, cuando llegaron las emergencias y la policía, Adrian ya había muerto. Ay, no, pensé que iba a sobrevivir. No. Y eso que tardaron, la verdad, que muy poquito en las emergencias. Pero claro, es que Adrian realmente estaba desangrándose muy rápido porque la habían acuchillado muchas veces. De hecho, no pudo decirle en ningún momento quién había sido el asesino a Lauren. No le dio tiempo a decirle, fue Eric. Porque ya seguramente sí que lo había reconocido. Ya, hombre, sí. Encima, claro, tampoco le salía la voz porque estaba desangrándose. Bueno. Sí. Vale, pues la policía aquí se puso a investigar por los alrededores de la casa porque, claro, habían pasado muy pocos minutos. En plan, creo que habían pasado 5 minutos, solo. Así que el asesino no podía andar muy lejos. Pero solo encontraron una cosa. ¿Os acordáis que os conté que Eric, antes de entrar en la casa, se había puesto a fumar un cigarrillo? Pues la policía encontró ese cigarro, en plan, como la colilla, que era de una marca muy específica, Camel Turkish Gold. Y resulta que esta marca de tabaco no era nada habitual, porque como que era una marca muy nueva que se había creado hacía muy pocos meses. Y la policía sabía que ninguna de las 3 chicas fumaba, porque se lo había dicho Lauren. Así que obviamente el cigarro tenía que ser del asesino. Ya, y también al ver que era un hombre, también imaginaron Bueno, es que eso no lo sabía Lauren, porque vio una sombra. Claro, no sabía específicamente. Ya. Así que bueno, la policía guardó esta información en el informe policial, pero no la hicieron pública. Porque lo de la marca del cigarrillo, quiero decir. Ya. Porque así el asesino, como para que no pudiese cambiar sus hábitos de tabaco ni nada así, que le ayudara a cubrirse las espaldas. Vale, claro. O sea, sí que podía disimular. Exacto. Y fumar otra cosa. De repente Marlboro. Claro. Pero claro, al principio de la historia os dije que Eric era tan bueno y educado que no tenía ningún antecedente policial. Es verdad. Así que ya os adelanto que las muestras de ADN que le hicieron, que sacaron como del cigarro, y las huellas dactilares que tenía ese cigarro no sirvieron de nada porque Eric no estaba en la base de datos de la policía. Claro. ¿Sabes? Bueno, eso. Tampoco podían hacer nada con esa información en principio. En principio. Pero bueno, la policía siguió investigando y encontró unos rastros de sangre en las ventanas de la habitación de Adrian. Y comparándolo con el ADN del cigarro, descubrieron que esa sangre era del asesino. Supongo que de heridas que le había hecho Adrian, resistiéndose. O sea, como que era el mismo ADN, el del cigarro y el de la sangre, ¿no? Vale, sí. Pero nada, una vez más, la policía no tenía ese ADN en la base de datos. Sí que es verdad que pudieron como cotejarlo con toda su base de datos y decir, bueno, pues sabemos que es un hombre, que imagínate que es moreno, que tiene los ojos de tal color, pero poco más. Sí, bueno, ya tenían algo de información. Sí, pero nada relevante realmente, así que... Es que es lo que dices tú, al final, si tú tienes un sospechoso y sabes la marca, puedes decir, si lo ves, pero también tiene que coincidir. Claro. Pero bueno, es una prueba buena. Tiras la cajetilla y no vuelves a comer esa marca nunca más. Claro, pero en el caso de saberlo la policía sí que se puede fijar en quién fuma. Exactamente. Así que bueno, la policía se puso a investigar el círculo más cercano, tanto de Adrian como de Leslie. Claro. Y aquí dieron un poco como de tumbos, la verdad, porque por ejemplo se sospechó mucho del exnovio de Leslie, porque al parecer la relación de ese chiquito con Leslie había terminado de una forma bastante traumática. Vale. De hecho, Leslie se había mudado a Napa precisamente como para alejarse de esa relación, porque era como muy tóxica tal. Entonces,
como que cuadraba Vale, realmente vale, que vale. pudiera ser él. Y por parte de Adrian, del círculo de Adrian, quiero decir, la policía puso el foco en un chiquito con el que Adrian estaba quedando, que era un poco como su novio, pero tampoco nada definitivo, ¿sabes? Era, bueno, como que estaban todo el rato que sí, que sí no. Entonces, un chico con el que estaba quedando. Vale. Además, su situación. Era un poco como su situación en ese momento. Además, coincidió que este chico fue la última persona que vio con vida a Adrian. Porque después de que todas se fueran como para cama la noche de Halloween, ese chiquito fue a ver a Adrian a su casa. Y discutieron en el porche de la casa como por movidas, ¿no? En plan, pues te liaste con otro, no sé qué. Bueno, las movidas de cuando estás que sí, que sí, no con un tío. Por una tontería, sí. Exacto. Pero claro, entiendo que sospeches. Y al final desconfías también de todos un poco. Sí. Y además, pocos minutos después de que terminaran esa conversación en el porche, fue cuando Adrian apareció muerta. En plan, había pasado como 30 minutos. Claro. Así que realmente era un sospechoso bastante consentido. De hecho, no se cruzó con Eric de milagro, yo creo. Porque cuando Eric se puso a fumar el cigarro y tal, igual estuvo 15 minutos en el porche. Pues igual acababa de irse este exnovio, hacía otros 15, ¿sabes? Pero claro, las muestras de ADN no coincidían con ese chiquito ni con el de Leslie. Claro, fueron probando también. Exacto. Claro, al final es lo bueno, que si tú tienes el ADN y lo cotejas, aunque no te dé nada en tu base de datos, sí que puedes comprobarlo con los sospechosos. Claro, aunque sí que es verdad que no las tenían todas consigo porque, pues, a ver, ellos asumían que el del cigarro era el asesino, pero podían estar equivocados. Hombre, sí. Pero en principio todo Sí. cuadraba, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, la policía acabó descartando tanto al exnovio de Leslie como al medio novio, medio cosa, medio situación de Adrian. Sí, entiendo que tendrían coartada o algo así. No, en plan simplemente los descartó por las Bueno, muestras claro, de ADN. que tenían claro. el ADN, sí. Y eso. nada, la investigación siguió avanzando hasta que al final el círculo de personas investigadas y posibles sospechosos llegó a ser de su poquito de 1.500 personas. O sea, genial. toda una ciudad de sospechosos. Ya. En fin, el propio Eric fue llamado a declarar a la policía, de hecho, pero para empezar él no fue. No le dio la gana. En plan, lo llamaron por teléfono y le dijeron, tienes que ir a declarar. Y él, sí, ya voy mañana. No apareció. A ver, normal. También, por otra parte, se entiende. Sí, claro. Además es que, claro, lo llamaron a él, a Lily, al cartero que llevaba las cartas, a un perro que pasaba por allí, las nubes que pasaron por encima de la casa esa noche, la luna, el sol, la gravedad. ¿Te quieres decir? Es que 1.000 y pico personas, pues a ver. Claro. Además, como Eric no era tampoco súper sospechoso, no le tomaron muestras de ADN para cotejar con nada. Simplemente, pues, lo llamaron por teléfono, ¿no? Y poco más, ¿no? En plan, como que lo hicieron, lo de cotejar con ADN con unas poquitas personas que, pues, que les llamaron más la atención. Y punto, ¿no? Como el exnovio de Leslie, del que hablamos antes. Vale, sí. Y nada, el tiempo fue pasando poco a poco hasta que llegó el día de la boda de Lily y Eric. Que claro, en ningún momento se paralizó esa boda. Perdona. Sí, O sea, Lily no supo nada. No sabía nada. Claro. O sea, a Lily ni se le pasaba por la cabeza siquiera pensar en que Eric había hecho nada a su mejor amiga. Claro, no había pensado en Lily. Sí, pues todo siguió con normalidad. Ay, Dios Eric mío. fingió demencia y tiraron para adelante con O el sea, asunto. mataste a las amigas y seguiste con tu novia como si nada. Totalmente. Y encima, claro, como Adrian estaba muerta, las discusiones entre Eric y Lily se habían reducido muchísimo porque Lily ya no quedaba con ella. Que claro, así Eric ya no tenía como, ya no se sentía amenazado, entonces ya no le montaba apoyo a Lily, entonces es como que su relación había mejorado bastante. Ay, por Dios, celarte de su mejor amiga. Es muy fuerte. Y claro, tú imagínate qué cuadro de boda, porque la madre de Adrian leyó una carta como que le había escrito a su hija como en honor a ella en la boda. Madre mía. Porque Adrian iba a leer en esa boda. Y claro, como ya no estaba viva, pues leyó la madre, ¿sabes? Un poco como para hacerle honor a ella. Y fue un momento como muy emotivo y no sé qué. Madre Cuando el asesino mía. era el novio de esa boda. Es que es muy fuerte. Y además él fingiendo demencia, en plan siendo actor, llorando por ese momento tan emotivo de la madre estoy leyendo. flipando. Claro, no me imaginé que todo continuaría con normalidad. Todo continuó con absoluta normalidad. Y nada, siguió pasando el tiempo hasta que llegamos a septiembre del año 2005, o sea, más de un año después. Bueno, no, más no, un año después.
En ese momento la policía llegó a un punto muerto porque ya no tenían como ninguna pista más de la que tirar, ¿no? Así que decidieron probar una cosa. Dijeron, vamos a hacer pública toda la información que tenemos sobre el caso, incluido lo de la marca del tabaco, porque a estas alturas ya no va a afectar en el asesino, en el aspecto de que no va a cambiar de marca de tabaco, y si lo hiciera, pues ya estuvo un año fumando eso. Igual puede llamar la atención de alguien del círculo de Adrian. En plan, pues mira, ahora que lo dices, durante todo este año este chiquito fumó esta marca. Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, un poco de perdidos al río, en plan, venga, vamos a probar cosas, a ver si funcionan. Exacto. Lo entiendo. Ya no te funcionó, no encuentras a nadie, pues no te vas a guardar esos datos para siempre. Justo. Y cuando esta info se hizo pública, pidieron colaboración ciudadana, ¿no? Eso por si alguien tenía algo de info que aportar a mayores del círculo cercano de Adrian. Madre mía. ¿Qué pasa? Que todo el círculo de Eric sabía que él fumaba esa marca de tabaco. Porque es una marca que duró como muy poco tiempo en el mercado. Quiero decir, si en octubre fue el asesinato, la marca había aparecido, imagínate, en mayo y dejó de venderse en febrero. O sea, como que estuvo muy pocos meses en el mercado. Entonces, claro, llamaba como mucho la atención. Así que realmente, si alguien de tu alrededor fumaba ese tabaco, es muy fácil que fuera el asesino, porque no habría nadie más en tu entorno que fumara ese tabaco. Y justo, si sospechabas un mínimo... Sí, pero sí que es verdad que nadie sospechaba de Eric, ¿eh? Nada, porque claro, como era tan agradable, tan educado, tan buena gente, nadie de su círculo pensaba en él siquiera, ni siquiera Lily, que era la mejor amiga de Adrian. Entonces, nadie sospechaba de él, pero claro, tú imagínate, ¿no? Que tú siempre llevaras unos tenis de un color que nadie lleva, en plan de rosa fucsia. Y de repente te dicen, pues el asesino tenía unos tenis rosa fucsia. ¿Tú a cuántas personas conoces que tengan unos tenis rosa fucsia? Muy pocos. Pues vas a pensar en esa persona. ¿Entiendes por dónde voy? Ya. Claro. Entonces esto Eric lo sabía, así que se empezó como a sentir muy presionado, porque en cualquier momento la gente de su familia uniría los cabos. Y esto era solo cuestión de tiempo. Él sabía, ¡buah! ¿Quién no va a saber que yo fumaba este tabaco? Sí. Cuando encima estoy como chuleándome todo el rato de ello, en plan, qué distinto soy fumando Camel Turkish Gold. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Así que Eric tomó una decisión radical. Iba a suicidarse, porque ya no podía como aguantar más con la presión de la culpabilidad. Madre mía. Y como le gustaba un poco llamar la atención, le envió un correo electrónico a toda su familia y a todo su entorno antes de suicidarse, anunciando que él había asesinado a Adrian y a Leslie, y diciéndoles también, pues como que se iba a suicidar. ¿Qué pasa? Que no llegó a suicidarse, no se atrevió a hacerlo. Entonces, claro, la familia como actuó rápido y consiguieron convencer a Eric de que no se suicidara, ¿no? En plan, fueron junto de él, ¿te suicidaste? Vale. Y él, no. Y él, bueno, no lo hagas. Entrégate mejor a la policía. Claro. Era mejor plan, la verdad. Un poquito. Y lo convencieron. Así que de repente Eric fue a comisaría y confesó todo el crimen. E imagínate lo muchísimo que flipó la policía cuando, con el simple hecho de haber publicado la información del cigarrillo, consiguieron que el asesino se sintiera lo suficientemente presionado como para entregarse sin hacer nada más. Y Eric en todo momento intentó justificar como los hechos diciendo: es que me puse muy enfermo, es que Adrian estaba envenenando mi relación con Lily y demás. Pero tampoco pudo dar como una razón lógica. No, porque no la había, quizás. No la había, pero claro, en su cerebro todo tenía sentido. Y en enero del año 2007 se celebró el juicio en donde Eric fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, y esto después de alcanzar un acuerdo con la fiscalía para que no le dieran pena de muerte. Madre mía. En fin. Yo es que flipo. Es muy fuerte, porque luego finges demencia en tu boda, como que nada ha pasado. Sí, la moraleja es que a veces la información que sacas y la información que tiene la policía hay que saber cómo sacarla en el momento adecuado. Justo, porque igual yo siento que si la hubiesen sacado en ese momento, él sí que habría cambiado los patrones de fumar, había cambiado de marca, llevaba pocos meses fumando esa marca, claro. Igual nadie se habría dado cuenta, pero justo un año después ya la gente le había dado tiempo a saberlo y él ya podía sentirse presionado por ello. Pues sí. Fue como increíble que te pillaran por la marca de tabaco que fumas, que era rara. En plan, es heavy. Sí, no, muy fuerte. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Dios, me dejó en shock. Es que, wow. Bueno, pues nada, eso. Si os ha gustado, nos seguís en Spotify y en vuestras plataformas de confianza. En todas partes. En Podimo, si queréis haceros como con el enlace este que tenemos como de afiliado, que os sale un mes gratis si lo usáis.
yo qué sé, whatever, ¿no? Todas este tipo de cositas. Y nos vemos la semana que viene. Hasta el lunes. Con otro especial de Halloween. Sí, Casos otro no especial. resueltos. Eso es. Chao. Chao.